Buenas tardes, bienvenidos a una nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy tenemos la parte 496 y hablaremos una vez más de noticias relacionadas con el Vaticano que han acontecido esta semana, noticias que nos cuentan lo que se cuece tras bambalinas en este poder, un poder pues que aparenta bondad, pero que en realidad por detrás se cuecen muchísimas cosas que conviene conocer. Hoy vamos a ver, por tanto, unas cuantas noticias y las vamos a explicar un poco para que podamos ir profundizando poco a poco en lo que significa pues esta apostasía que estaba profetizada surgiría después de los días de Pablo y que abarcaría pues toda la historia humana prácticamente hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver, por tanto, la primera noticia que traemos hoy, que dice así: León XIV celebrará la primera misa por el cuidado de la creación. Es una primera noticia donde se nos va a hablar de la voluntad del Papa de que el mundo se ponga en sintonía con el ecologismo para revertir la situación lamentable y desastrosa que hay en esta tierra referente a tantos desastres medioambientales. Vamos a ver qué nos dice. Dice: el próximo miércoles 9 de julio, León XIV presidirá una misa privada en Castel Gandolfo, en el Borgo Laudato Si, y utilizará por primera vez el nuevo formulario de oraciones para la misa para el cuidado de la creación, presentado hoy, jueves 3 de julio, en la oficina de prensa de la Santa Sede. En el encuentro con los periodistas participaron el cardenal jesuita Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, y el arzobispo franciscano Vittorio Francesco Viola, secretario del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Bueno, como siempre, estas noticias empiezan fuertes, un vocabulario realmente florido, donde pues palabras, en fin, de todo tipo, no usuales, no de las que solemos escuchar, pues se utilizan en este tipo de declaraciones, ¿no? Son pues declaraciones siempre muy rimbombantes, pero que desde luego este vocabulario que usan tan solemne pues siempre llama la atención, ¿no? A la gente le suele llamar la atención. Bueno, esta misa se ha celebrado realmente hoy, esta noticia pues ya tiene unos días, pero lo que ha acontecido hoy en esta misa lo veremos pues la semana que viene. Hoy veremos pues la introducción que aconteció esta semana referente a todo esto, ¿no? Nos dice: los nuevos textos, explicó el cardenal Czerny, tienen como telón de fondo dos aniversarios importantes: el revolucionario mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, firmado por San Juan Pablo II hace 35 años, en 1990, y titulado Paz con Dios Creador, paz con toda la creación, y el 10º aniversario de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, firmada por el Papa Francisco en 2015, y que hace referencia a una ecología integral y no superficial o aparente. Vemos cómo esto ya tiene desde luego un recorrido. Este interés por mover al mundo al ecologismo, este interés por unir a todos en un ecumenismo que permita afrontar los problemas de la casa común, según dicen ellos, para poder pues revertir esta situación de desastre medioambiental, es algo que ya se está trabajando desde hace años. Aquí vemos cómo Juan Pablo II ya empezó a hacer sus primeros pinitos y vemos cómo realmente Francisco también lo trabajó en profundidad con su encíclica Laudato Si, que en buena medida pues, tenía que ver con el cuidado de la naturaleza. Nos siguen diciendo la creación siempre presente en la liturgia católica. Sin embargo, el cardenal añadió que la creación no es un tema añadido, sino que está siempre presente en la liturgia católica, porque la Eucaristía une el cielo y la tierra, abraza y penetra toda la creación, y cuando se celebra, todo el cosmos da gracias a Dios. El nuevo formulario, por tanto, pretende ser un apoyo litúrgico, espiritual y comunitario para el cuidado de todos, que todos debemos dar a la naturaleza, nuestra casa común. Ellos siempre usan este término, la casa común. La naturaleza es la casa común. Como la naturaleza está hecha un desastre, pues entonces es importante que todos los poderes de esta tierra, también todos los poderes religiosos diferentes, se unan para poder afrontar esta crisis climática, esta crisis medioambiental. Bueno, esto pues es la intención que tiene el Vaticano a la hora de promocionar todos estos temas. La noticia continúa
aquí os la dejo por si la queréis leer. Y nos dice también lo siguiente: las rogativas y los cuatro tempora. Una especial relevancia para la creación, añadió el prelado, la tienen las rogativas y los cuatro tempora, o las cuatro series de 3 días de ayuno y abstinencia, instituidas por la Iglesia y que se celebran al inicio de las 4 estaciones del año. A partir de ahora serán reguladas por las conferencias episcopales, tanto en el tiempo como en el modo de celebrarlas, para que puedan adaptarse a las diversas situaciones locales y a las necesidades de los fieles. Bueno, pues ellos van trabajando continuamente como una gota malaya en este tema del medio ambiente. Ellos se han adherido pues, a este movimiento. En realidad ellos son los que lo han generado. El Vaticano sabemos que es un poder que se presenta de una forma determinada, pero por detrás, tras bambalinas, siempre está moviendo los hilos de lo que está pasando en el mundo, principalmente en Occidente. Y este tema del medio ambiente pues no es una excepción. El medio ambiente ha sido el caballo de Troya a través del cual el Vaticano va a entrar en todas las casas de este mundo finalmente y se va a erigir como el líder moral, el único capaz de poder llevar proyectos serios hacia adelante para poder solucionar este tema tan, tan complicado y tan importante para muchas personas, ¿no? Nos dice que lo que dice el decreto, en el decreto del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, aprobado por León XIV y fechado el 8 de junio, solemnidad de Pentecostés, se subraya que el misterio de la creación, signo de la benevolencia del Señor, como un tesoro precioso debe ser amado, custodiado y al mismo tiempo valorizado, así como transmitido de generación en generación. En cambio, en este momento es evidente que la obra de la creación está gravemente amenazada por el uso irresponsable y el abuso de los bienes que Dios nos ha confiado. Por ello, se ha diseñado un formulario específico. Y nos dice, a continuación se dan algunas indicaciones, por ejemplo, para la oración colecta se invocará al Señor, para que custodiemos con amor la obra de tus manos, mientras que después de la comunión se rezará para que, en espera de cielos nuevos y tierra nueva, aprendamos a vivir en armonía con todas las criaturas. Bueno, vemos como aquí, pues para ellos, para lo que es el Vaticano, la segunda venida de Jesús y pasados los 1000 años, estos cielos nuevos y esta tierra nueva que vendrá a este mundo, pues en consiguiente, para ellos pues es algo que está a la expectativa, pero que dicen que mientras tanto pues debemos cuidar de la casa común. Debemos de unirnos todos, independientemente de nuestras creencias, independientemente de nuestras doctrinas, de nuestros credos, para que unidos, pues sin tener en cuenta las diferencias, podamos afrontar juntos esta etapa, ¿no?, que quedará hasta la segunda venida de Jesús. Bueno, desde luego esto pues colaría totalmente, porque ellos son los maestros del marketing, como decimos tantas veces, ¿no? Ellos son unos maestros a la hora de vender pues ciertos argumentos, ciertos posicionamientos, pero la forma de poder desentrañar lo que realmente hay detrás de todas estas declaraciones tan pomposas es a través, como siempre, de la Biblia, que es en lo que ellos dicen basarse. Si uno va a la Biblia y concretamente va a las profecías que hay en varios lugares de la Biblia, en el libro de Daniel, en Apocalipsis, en los libros de Pablo, bueno, pues si uno va a estos libros, a estas cartas, a estas profecías, ahí se anunciaba que saldría un poder apóstata en el final de los tiempos, después de la muerte de Pablo, durante toda la Edad Media, el Renacimiento. Luego ese poder decaería, pero finalmente volvería a recobrar importancia al final de los tiempos. Cuando uno analiza estas profecías, este poder apóstata, que sería un poder que, haciéndose pasar por cristiano, no lo sería, sino que estaría adorando a otro tipo de cosas, pues este poder, cuando uno cuadra todas las piezas, con la historia, con la profecía, con los símbolos que se dan, es inevitable y es evidente que se está refiriendo al Vaticano, al poder vaticano. Aquí vemos, por ejemplo, la profecía de Apocalipsis 18, del 1 al 3, donde vemos cómo se habla de una gran Babilonia. Si uno estudia estas profecías se dará cuenta que esta gran Babilonia es principalmente el Vaticano, y vemos cómo se nos dice también que estaría en connivencia con unos mercaderes de la tierra que se enriquecerían
con la potencia de sus deleites. Es decir, que el Vaticano, cuando uno va indagando en personas que realmente están en altas esferas de este mundo, que tienen parte en grandes negocios de repartición de recursos naturales en esta tierra, se da cuenta que el Vaticano es el que parte y reparte, al menos en toda la parte occidental, en toda la parte de nuestro mundo, vamos a decir. Así que ellos tienen una participación directa en lo que es la repartición de las materias primas de este mundo. Bueno, esto ya nos da una pista de realmente la hipocresía que significa, por un lado, estar siempre hablando de que hay que cuidar la tierra, de que hay que ser ecologista y cuidar el medio ambiente, y por el otro lado, ser la entidad principal, el poder principal que está detrás de los grandes negocios que tienen relación con las materias primas que se venden y se reparten y se explotan en este mundo, malbaratando, lógicamente, el medio ambiente. A veces hay ocasiones en las cuales sale algo de esto, aflora a la superficie. Realmente el Vaticano es un maestro en trabajar en oculto. Ellos presentan una cara, pero por detrás, como ya nos advertían las profecías, van moviendo los hilos de tantas cosas. Pero a veces sale a flote algún tema en concreto que da un vislumbre de hasta dónde puede llegar pues la hipocresía y el doble juego de este poder vaticano, aunque siempre se queda corto este tipo de noticias. Nunca, probablemente en esta tierra, nunca llegaremos a percibir del todo y a fondo hasta qué punto llega pues, este tipo de movimientos en la oscuridad, ¿no? que ejerce el Vaticano. Esta noticia, por ejemplo, que os presento ahora, pues ya tiene años, es del 2015, y se dio a raíz de la presentación de un libro. Nos dice el libro Avaricia, revela que la Iglesia ha invertido en petroleras, químicas y porno. El reportero italiano Emiliano Fittipaldi denuncia que la Santa Sede ha invertido en la petrolera Exxon y la química Dow Chemical. Bueno, esta noticia, ya digo, tiene años, pero desde luego es un vislumbre para ver cómo de vez en cuando sale a la superficie este tipo de movimientos tan extraños, ¿no? en un poder teóricamente cristiano y que lleguen a invertir en este tipo de cosas. Esto es realmente así, esto es lo que acontece realmente, esta es la dura realidad. Por tanto, uno ya se da cuenta, ¿no? pues de la gran hipocresía que ejerce día sí día también el Vaticano. Bueno, nos dice aquí, no quiere caldo, pues 2 tazas llenas. Esto es lo que parece haberle sucedido al Vaticano. No solo el periodista italiano Giuliano Nuzzi, autor de la obra que en 2012 llevó por el camino de la amargura a Joseph Ratzinger hasta renunciar a su pontificado, ha publicado ahora un libro que ha hecho temblar a la Santa Sede, sino que también ha salido al mercado este jueves una segunda obra, Avaricia, del reportero Emiliano Fittipaldi. El libro destapa más supuestos escándalos financieros del Vaticano, y habría sido elaborado con la documentación filtrada por un sacerdote español, Lucio Ángel Vallejo Balda, que la Gendarmería Vaticana detuvo el pasado fin de semana. Fittipaldi denuncia que la Santa Sede ha invertido en la petrolera Exxon y la química estadounidense Dow Chemical, que una diócesis eslovena lo hizo en una televisión porno y que fondos del Hospital Infantil Bambin Gesù, gestionado por el Vaticano en Roma, fueron destinados a remodelar el apartamento de un cardenal. Como Nuzzi, Fittipaldi basa sus afirmaciones en documentos de la propia Santa Sede, a los que ha tenido acceso y que reproduce en su libro. La polémica está servida. Nos dice, inversiones en Exxon y Dow Chemical. El Hospital del Vaticano, Bambin Gesù, ha invertido en todo tipo de empresas, algunas de ética cuestionable, según el reportero italiano. Por ejemplo, la multinacional del petróleo Exxon, obligada a pagar miles de dólares de multa durante los últimos años por fraude financiero y desastres ecológicos como el del buque Exxon Valdez en Alaska, o el coloso estadounidense del sector químico, Dow Chemical, investigado por incidentes graves. El Bambin Gesù es un hospital infantil que la Santa Sede tiene desde 1924 en Roma, fuera del territorio vaticano. Un estatus que le permite a la Santa Sede no pagar impuestos, aunque los ingresos del hospital provienen casi exclusivamente del Servicio Sanitario Nacional Italiano, explica Fittipaldi en su libro, donde también detalla los fondos millonarios del hospital.
El centro sanitario recibe 270 millones de euros al año de la administración italiana, que no destina solo a la atención infantil, como ponen en evidencia sus inversiones en empresas. Bueno, pues ya vemos realmente la situación, una situación de total hipocresía, de hago una cosa por un lado y luego digo otra, muevo los hilos por un lado y presento otra cara por el otro, siempre jugando a esas dos caras de la moneda. Bueno, realmente todo esto tiene un objetivo, tiene un fin. El fin pues, es el de el Vaticano poder instalarse, cuando sea el momento, en el tercer templo que se va a construir en Jerusalén, desde donde va a liderar el nuevo orden mundial, pues como ese nuevo líder moral, el único que va a ser capaz de dirigir un mundo en zozobra hacia una solución a todos los problemas que nos van a acuciar dentro de muy pocos años. Esto, por tanto, es una jugada que está perfectamente estudiada. Por un lado, el Vaticano ha movido los hilos de todos estos mercaderes de la tierra para crear el caos, en este caso medioambiental, para, llegado el momento ya insoportable en los cuales parece que ya estamos, pues poder dar esa imagen de líder moral capaz de solucionar pues una cuestión tan complicada y donde hay tantos intereses encontrados. O sea que, una vez más, es una jugada magistral de este poder vaticano, que es un poder que tiene en sus manos al mundo prácticamente occidental en su totalidad, y ahora está luchando pues, por conseguir que tanto Rusia como China también se plieguen a sus deseos. Cuando eso suceda, pues va a acontecer el nuevo orden mundial. La siguiente noticia que os traemos hoy pues es esta: el Papa se encuentra con el primer ministro de Montenegro. Bueno, también es una tónica constante la de que el Vaticano está recibiendo constantemente a líderes mundiales de naciones diferentes, de empresas importantísimas, etcétera, etcétera. En este caso, pues esta semana ha recibido la visita del primer ministro de Montenegro. Ya sabéis, esta nación que surgió después de caer Yugoslavia. Vamos a leer lo que nos dice un poco. Dice: el Papa León XIV recibió en el Vaticano a Milojo Spaljic este viernes 4 de julio de 2025. En las cordiales conversaciones mantenidas en la Secretaría de Estado se intercambió sobre relaciones bilaterales, la ampliación de la Unión Europea y la guerra en Ucrania. Bueno, ya vemos cómo el Papa, siendo teóricamente un poder simplemente religioso, un poder, pues como ellos dicen, católico o cristiano, como dicen también, aunque dista mucho del verdadero cristianismo que sale en la Biblia, bueno, ellos no tienen reparos en estar continuamente metiendo pues, las manos también en lo que es la política, algo que siempre debería ir pues, a dos bandas. Jesús mismo nos dio una lección magistral cuando dijo que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, cuando esos fariseos le presentaron una moneda con la esfinge del César para que él dijera si había que pagar impuesto a los romanos o no. Jesús lo dejó clarísimo. Son dos aspectos, tanto el de la política como el de la religión, que tienen que ir siempre separados, no pueden ir nunca juntos. Pues juntos ha sido como el Vaticano siempre ha abordado estas cuestiones. Vemos aquí, como nos dice también, que el diálogo se centró también en cuestiones regionales e internacionales, con especial atención al proceso de ampliación de la Unión Europea hacia los países de los Balcanes occidentales y el conflicto en curso en Ucrania. Ellos siempre metiendo pues baza en todo lo que es la política. Esto es algo que también nos debe de hacer pensar a la hora de calibrar realmente quién es el Vaticano y qué persigue. ¿Es simplemente un poder religioso o realmente es un poder político, un poder pues nacional que está intentando aglutinar bajo su paraguas a todos los poderes de este mundo? Exactamente quién es el Vaticano. Este es un ejercicio que nosotros, si no lo hemos hecho ya, pues debemos ir haciéndolo, porque el Vaticano, a medida que vayan pasando estos años, pues veremos cómo irá adquiriendo cada vez un poder en progresión más fuerte, hasta el punto que llegará un momento en que deberemos decidirnos, aunque ahora esto parezca realmente imposible de imaginar, tendremos que decidirnos si seguir las directrices de este nuevo Vaticano en alza que va a adquirir este nuevo orden mundial, este liderazgo, o bien vamos a llevarle la contraria y por tanto vamos a ser perseguidos.
Entonces, todo esto es necesario que cada uno que tenga pues, inquietudes espirituales vaya haciendo pues, sus razonamientos y tomando sus decisiones, porque esto nos lo vamos a encontrar dentro de muy pocos años, tal como estaba profetizado. También esta semana hemos visto cómo el Papa León XIV ha recibido al presidente de Polonia, el católico Andrzej Duda. Nos dice el Papa León XIV, recibió este jueves en el Vaticano al presidente de Polonia, el católico Andrzej Duda, con quien dialogó sobre diversos temas, como la guerra en Ucrania. La oficina de prensa de la Santa Sede informó que el encuentro se realizó en el Palacio Apostólico del Vaticano. Luego Duda se reunió con el cardenal Pietro Parolin, el secretario de Estado, y el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las relaciones con los estados y las organizaciones internacionales. Ya veis que el Vaticano tiene una infraestructura, una organización que no se la pueden comparar con nada en este mundo. Es realmente de un intrínculis impresionante, todas las teclas que llega a tocar, cada tecla pues con un especialista detrás, todo una máquina en perfecta sincronía para poder alcanzar sus objetivos, para poder trabajar con eficacia en un mundo tan diverso y tan complicado. Ellos son realmente los maestros de tocar la tecla adecuada en cada sitio para que todo se vaya decantando hacia su costado, hacia sus intereses. Nos dice, en el transcurso de la conversación se consideraron cuestiones internacionales con especial atención a la guerra en Ucrania, agrega la nota del Vaticano. Bueno, ellos están realmente muy metidos en todo esto de la guerra de Ucrania, aunque parezca que ellos son neutrales y siempre están buscando la intercesión. Ellos son los que generaron esa guerra para que la Iglesia rusa ortodoxa finalmente cediera el liderazgo, el dar pues aprobación al liderazgo del Papa de Roma cuando llegue. De momento se están negando y por eso esta guerra. Sin embargo, ellos pues siempre presentan esta cara como de ganas de mediar en ella, ¿no? Bueno, nos dice Duda, el presidente de Polonia, que en señal de respeto saludó al Papa León haciendo una genuflexión y besando el anillo del pescador. Comentó que esta fue una visita presidencial específica porque, por un lado, es una visita de bienvenida, ya que el Santo Padre fue elegido e inició su pontificado hace poco, y para mí también es una visita de despedida al frente del Estado polaco, ya que dentro de poco asumirá el cargo de presidente electo Karol Nawrocki. Bueno, pues ya vemos cómo el presidente polaco pues le dio total adoración, hizo una genuflexión, se nos dice. Nosotros, desde luego, no tenemos que arrodillarnos delante de ningún hombre. Solo nos debemos arrodillar delante de Dios. Ni tan siquiera de los ángeles debemos hacer una genuflexión. Nosotros solo debemos arrodillarnos ante Dios y ante su Hijo Jesucristo. Estos son los únicos seres del universo que merecen y desean y hay que dar adoración. Por tanto, cuidado con estas cosas, porque vemos que aquí hay una idolatría rampante de un papa que se hace llamar santo, que se hace llamar Santo Padre, que se sienta en un trono blanco, algo que realmente solo debe pertenecer a Dios. Estos atributos y este tipo de adoración solo se le debe dar al Dios que lo ha creado todo. Pero bueno, en el catolicismo, pues esto es cómo se funciona, hay este tipo de idolatría, tanto en imágenes como también en este tipo de adoración a personas humanas a las cuales nunca debería adorárselas de esta forma. Bueno, pues esto también ya estaba profetizado. Tantos poderes de este mundo, tantos líderes de las naciones yendo de visita al Papa continuamente. Cada semana vemos como varios líderes de naciones diversas pues pasan por la Secretaría de Estado del Papa, pasa por estos ministros de Asuntos Exteriores vaticanos y finalmente también con el Papa, para despachar asuntos de actualidad, siempre relacionados también con la política, algo que no debería hacer nunca un poder religioso, un poder cristiano, pero esto también pues, ya estaba profetizado, lo vemos aquí una vez más en Apocalipsis 18 del 1 al 3, como la Gran Babilonia, que es el Vaticano, nos dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Qué quiere decir esto? Pues que todos los líderes, al menos del mundo occidental y de buena parte del otro, pues están yendo en procesión para dar sus
sus saludos y ponerse a disposición del poder papal y para recibir también instrucciones acerca de cómo deben conducirse en sus naciones para que el Vaticano poco a poco vaya recuperando día sí, día también, pues esa preeminencia que estaba profetizado, que en el final de los tiempos recuperaría, después de ser herido en esa herida mortal en la cabeza, este papado recuperaría la preeminencia en el mundo, liderando el nuevo orden mundial con el cual nos vamos a encontrar de aquí cerca de 3 años. Además, en Polonia pensemos que es una nación en la cual se espera también que pase algo, según pues, se nos dice en profecías vaticanas. Vamos a ver ahora pues, de qué va esto, para que también tengáis una idea y recordar pues, todo el tema de Polonia. Nos dice la chispa que según algunas creencias saldrá de Polonia para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo, se refiere a la devoción a la Divina Misericordia, difundida por Santa Faustina Kowalska, una monja polaca. Esta devoción, que enfatiza el amor y la misericordia de Dios, se considera la chispa que encenderá una nueva era de santidad y preparación para la parusía, la segunda venida. Por tanto, de Polonia debe salir una chispa que ayudará de una forma impresionante a recatolizar Europa. En detalle nos dice la revelación de Jesús a Santa Faustina, donde menciona que de Polonia saldrá una chispa que preparará al mundo para su última venida, se interpreta como un llamado a la conversión y a la práctica de la misericordia. Bueno, esto de que se lo dijo Jesús hay que poner muchas comillas. Algunos creen que figuras como Juan Pablo II, también polaco, han contribuido a la difusión de esta devoción y, por tanto, a la preparación para la segunda venida. La devoción a la Divina Misericordia, según esta interpretación, no solo es una práctica religiosa, sino un camino para transformar la propia vida y la sociedad, preparándola para una venida de Cristo. Se considera que esta chispa, esta llama de misericordia, puede encenderse en cada individuo y extenderse por el mundo, preparando el camino para la parusía. Bueno, esto va a ser la recatolización de Europa, esta nueva reavivamiento, va a haber un nuevo reavivamiento en los corazones de las personas en Occidente, un reavivamiento que no vendrá por el Dios verdadero, por el Espíritu Santo del Dios verdadero, sino que será un reavivamiento que también ya estaba profetizado y que sería dado por el otro poder que domina este mundo, pues que es Satanás y sus ángeles caídos, un poder que tiene también la capacidad de alterar los estados de conciencia, los estados de ánimo de las personas que no están suficientemente casadas con Dios, no están suficientemente selladas con Dios y por tanto están vulnerables a recibir este tipo de infiltración, este tipo de ataque de estos ángeles caídos, de estos seres que moviéndose pues, en esos estratos espirituales pueden llegar a, movernos en nuestros estados de ánimo para causar, por ejemplo, este falso reavivamiento que se va a vivir en el mundo entero, ¿no? Y que va a permitir pues, esa venida de Satanás haciéndose pasar por Jesús en su segunda venida. Todo esto son cosas que hay que ir, pues, desde luego, hilvanando, porque es el plan que nos viene encima dentro de muy pocos años. Hasta el embajador iraní, Irán, que es una nación islámica, ya sabéis, una nación islámica chiita, que no tienen pues nada que ver con el Vaticano y con el cristianismo, ellos son musulmanes radicales, son de los más beligerantes que hay, pues incluso ellos se dan cuenta que el Vaticano tiene muchísimo poder, mucho más de lo que la gente aquí en nuestro país, por ejemplo, cree que tiene el Vaticano, ¿no? Que piensan que es una institución que sí, que bueno, que tiene una importancia simbólica, que hace sus cosas, que mucha gente lo sigue, pero que en realidad pues no tienen más, ¿no? No tienen más poder que las naciones, ¿no? Las naciones tienen mucho más poder que ellos. En realidad no es así, el Vaticano siempre ha tenido muchísimo poder tras bambalinas y ahora estamos en los años en los cuales vamos a ver cómo se presenta ante todos de una forma ya abierta como es el líder moral que va a dirigir el mundo. Pues el mismo Irán, este embajador iraní, vamos a leer la noticia porque es impresionante cómo reconoce el poder del Vaticano. Dice, embajador iraní ante Vaticano pide por carta al Papa León XIV defender a Jamenei contra USA e Israel. Ya sabéis que Estados Unidos e Israel han amenazado con eliminarlo
el líder pues, de la religión chiita en Irán. Nos dice, en un llamamiento contundente que fusiona la tensión geopolítica con la diplomacia interreligiosa, el embajador de la República Islámica de Irán ante la Santa Sede, el ayatolá Muhammad Hussein Mokhtari, ha escrito directamente al Papa León XIV instándolo a denunciar públicamente lo que Irán describe como amenazas e insultos dirigidos contra el líder supremo Ali Khamenei por los gobiernos de Estados Unidos e Israel. La carta enviada en medio de la creciente tensión internacional insta al pontífice no solo como jefe de Estado, sino como autoridad moral y religiosa mundial a denunciar lo que el embajador denominó una amenaza directa de asesinato contra una figura que en opinión de Irán es tanto un líder político como una autoridad religiosa sagrada para los musulmanes chiitas. Según Mokhtari, las recientes declaraciones de funcionarios estadounidenses, incluido el presidente Trump, así como las declaraciones de los líderes israelíes, en particular del ministro de Asuntos Exteriores Israel Katz, constituyen una hostilidad abierta y un respaldo explícito a los ataques contra Khamenei. El embajador advierte que dicha retórica no solo viola las normas internacionales, sino que también atenta directamente contra la dignidad religiosa del mundo islámico. La cultura política dominante en el mundo actual ha marginado cada vez más los valores espirituales y morales, escribió Mokhtari. ¿Es mentira esto? No, esto es verdad. Pero ya se va a encargar el Vaticano de revertir esta situación y presentarse como un líder moral al cual ya está identificando pues, esta nación de Irán a través de este embajador. Vamos a seguir leyendo lo que nos dice. Dice, lo que observamos ahora es una creciente tolerancia a las ofensas contra los símbolos y tradiciones sagrados, incluyendo en este caso a un líder religioso venerado profundamente por millones de musulmanes. También enfatizó que estas acciones no deben verse únicamente desde una perspectiva política o legal, sino que deben entenderse como profundamente perjudiciales para la religión. Tales afrentas trascienden la política, hieren el alma de una comunidad religiosa global. Apelando a la tradición cristiana, Mokhtari estableció paralelismos entre la sacralidad de las figuras religiosas, tanto en el Islam como en el cristianismo. En el pensamiento cristiano, los insultos a personas santas se consideran un pecado, un acto de irreverencia hacia Dios mismo. Bueno, lo que es un pecado es insultar a cualquiera, no solamente a las personas santas. Argumentando que el silencio ante estas ofensas corre el riesgo de sembrar la división entre creyentes de diferentes confesiones. Mokhtari, al posicionar al Papa León XIV como defensor mundial de la armonía interreligiosa, fijémonos lo que dice aquí, Irán ve al Papa León XIV como defensor mundial de la armonía interreligiosa. No se les ha escapado el trabajo impresionante que está haciendo el papado para poner bajo su paraguas en ecumenismo a todas las religiones que hay en este mundo. Es impresionante lo que está consiguiendo el papado. Un poder que según algunos no pinta nada, pero que está haciendo un trabajo en las sombras increíble. Por desgracia de lo que es la verdad y el pueblo de Dios auténtico. Se le reconoce como pionero del entendimiento y la unidad interreligiosa. Hizo referencia al legado del documento sobre la fraternidad humana firmado en 2019 por el Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar como un hito fundamental que ahora está en riesgo. Ya sabéis que este gran imán pues, de Al-Azhar pues, es un imán sunita, no chiita, por tanto, pero que es importantísimo dentro del Islam. Hizo pacto con el papado en su momento. La carta, nos dice, sugiere implícitamente que no alzar la voz erosionaría la credibilidad de décadas de esfuerzos del Vaticano en el diálogo interreligioso. Décadas llevan, nos dice. La tolerancia religiosa no puede coexistir con el silencio ante los insultos hacia los líderes de otras confesiones, advirtió el embajador. Si bien la Santa Sede no ha emitido una respuesta formal, el llamamiento coloca al Vaticano en una posición diplomáticamente delicada. Tradicionalmente, la Santa Sede evita involucrarse directamente en hostilidades bilaterales, pero a menudo aboga por la paz, el diálogo y la defensa de la dignidad religiosa. La carta de Mokhtari representa una inusual combinación de razonamiento teológico y defensa internacional, situando al Papa en la intersección moral de la fe y la política de poder global. Impresionante. También ilustra la estrategia de Irán de apelar al poder blando religioso en un momento en que la retórica geopolítica se intensifica en otros ámbitos.
Bueno, pues esta nación de Irán realmente, pues quizá no desconocen que el Vaticano forma parte de este rey del norte profetizado en Daniel 11, que nos hablaba que atacaría a las naciones musulmanas para despejar el terreno a la construcción de un tercer templo en Jerusalén, donde ahora está en la explanada de las mezquitas, un tercer templo que sería construido por Israel, pero que no podría usar Israel a causa de esa guerra que va a tener con el Islam, quedará muy mal parado, y será un templo que va a usar pues precisamente el Vaticano, este Vaticano al que está apelando este embajador iraní. Bueno, realmente vemos los recovecos que hay en lo que está pasando en el mundo. Para entender la realidad de lo que está pasando, uno debe de cavar, debe de coger pico y pala y empezar a cavar, porque lo que está moviendo los intereses de este mundo tantas veces ni las mismas naciones involucradas conocen lo que realmente se está cociendo por una falta de conocimiento de lo que es la Biblia y sus profecías, que es la guía clara, la lámpara que alumbra nuestros pasos, que alumbra nuestros pies. Vamos a otra noticia que aparentemente no tiene nada que ver con el Vaticano, y es esta acerca del Dalai Lama, que se prepara para reencarnarse, se nos dice. Así son las pistas místicas que siguen sus monjes y el papel del oráculo de Nechung. Bueno, en esta noticia vemos cómo realmente el Dalai Lama pues ya ha llegado a 90 años de edad. Yo os la dejo para quien la quiera leer, pues que la pueda leer. Yo os lo explico un poco de qué va, para no alargarnos. Vemos cómo el Papa pues cumple 90 años este domingo. Entonces está preocupado por lo que es su sucesión. Ya sabéis que el budismo tibetano es una forma de budismo que cree en la reencarnación, y por tanto, cuando un líder, en este caso el Dalai Lama, pues fallece, al cabo de un tiempo se busca al que va a ser el sucesor, el mismo reencarnado, en un niño pequeño al cual se le muestran toda una serie de objetos que pertenecieron al anterior Dalai Lama, y si los monjes ven que estos objetos son reconocidos por ese niño, pues identifican que ese niño es la reencarnación del Dalai Lama siguiente. Bueno, es realmente una creencia, ¿no?, la del budismo tibetano, que tiene mucho que ver con el espiritismo, desde luego. Tiene mucho que ver con el espiritismo porque usan todo un tipo de rituales, vamos a decir, para conectar con entidades espirituales de otros planos que les puedan dar información acerca de cómo deben conducirse y acerca de pues, este tipo de movimientos jerárquicos en el tema del Dalai Lama. Bueno, pues todo esto indica que esto es vamos a decir, una creencia totalmente espiritista. Bueno, yo os dejo aquí el artículo por si queréis leerlo. A mí lo que me interesa es pues, remarcar que realmente el budismo tibetano es un budismo, es una religión, como digo, espiritista totalmente. Ellos acceden a planos espirituales que no son humanos, inteligencias espirituales que no son humanas, que no son al menos humanas de este plano, como ellos nos dicen, y que en realidad lo que son ángeles caídos, ángeles caídos comunicándose con la humanidad, haciéndose pasar por entidades espirituales pues de una elevada, pues vamos a decir, catadura, ¿no? En fin, son entidades que han llegado a una evolución espiritual muy elevada. Entonces, este budismo tibetano se comunica con ellas para recibir pues, orientación, información, cómo conducirse en el día a día, etcétera, ¿no? Todo esto es espiritismo, nos dice, en este caso, la inteligencia artificial. El budismo tibetano, en ciertas interpretaciones, puede considerarse espiritista debido a su énfasis en la naturaleza de la realidad más allá de la percepción sensorial, la creencia en la reencarnación y la existencia de planos sutiles o mundos espirituales. Además, la figura del lama como guía espiritual y la práctica de rituales para interactuar con fuerzas sutiles o espíritus refuerzan esta perspectiva. Es decir, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que el budismo tibetano es espiritismo puro y duro. Bueno, pues en este contexto vemos cómo el papado, ¿no?, este papado que surgió
a raíz de este Concilio Vaticano II, con el objetivo de poder juntarse en ecumenismo con todas las demás religiones para andar juntos y poder solucionar, según nos dicen, los problemas de la casa común, los problemas digamos que inciden en todas partes, ¿no? Por tanto, debemos unirnos para darles solución. Pues este empeño que ha empezado el Papa desde ya hace años, pues realmente lleva a declaraciones como las que hizo el Papa Francisco en su momento, como vemos en esta noticia que también ya tiene un tiempo, que nos dice: enésima declaración sincretista del Papa, todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Bueno, pues esto realmente, que esto lo diga un supuesto cristiano es impresionante, ¿verdad? Porque nosotros sabemos, como cristianos, cada uno que piense lo que quiera, pero cuando uno pues, entiende el cristianismo y acepta que Jesús es el único Salvador que te puede realmente dar la vida eterna, intentar pues, andar en comunión con otras religiones que desde luego no están para nada para eso, pues no tiene ningún sentido. Nosotros no debemos unirnos en yugo desigual, esto está en la Biblia. Sin embargo, el Vaticano no le hace nada pues, el buscar pues, el andar juntamente y entenderse a la perfección con este tipo de creencias tan diferentes, ¿no? Esto no quiere decir que nosotros tengamos que estar a mal con nadie. Otra cosa es unirse en yugo desigual para fijar objetivos comunes y empezar a trazar estrategias comunes para salvar supuestamente la tierra. Esto no tiene ningún sentido, pero esto es lo que hace el papado pues día sí, día también. Esto pues no es de extrañar porque desde luego ya como nos decía la profecía, pues este poder, esta gran Babilonia que es el papado, pues realmente se nos dice: y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todo ave inmunda y aborrecible. Por tanto, el papado está de lleno en esto. Ellos también están en espiritismo, ellos también adoran a una serie o buscan la intercesión, dicen, de una serie de santos, y los adoran, porque en realidad los adoran, pues arrodillándose delante de sus estatuas, también pues delante de vírgenes. Tanto la Virgen como estos supuestos santos, ¿no?, que ya están muertos, todas estas personas están en el descanso. Tal como nos dice la Biblia, los muertos nada saben, están a la espera de la resurrección, ya sea la primera, en el caso de los que realmente fueron a la muerte en santidad, o de la segunda resurrección, que serán los no salvos. Pero los muertos nada saben, los muertos no están en otro plano espiritual intercediendo por nosotros y orientándonos en nuestro día a día, sino que esto, en realidad, los que asumen este papel, transfigurándose en personas humanas que ya fallecieron, son los ángeles caídos, son los demonios que interactúan con la humanidad falsificando, haciéndose pasar por lo que no son. Por tanto, cuidado con el espiritismo, ¿eh? Esto ya venía, desde luego, denunciado en la Biblia, como algo que no hay que practicar nunca. Nos dice en Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, por tanto en los tiempos que estamos nosotros ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pues esto es tal cual, esto tal cual nos lo decía Pablo pues hace 2000 años, es lo que está sucediendo ahora mismo, y también pues en este poder que es el Vaticano, que se presenta de una forma pero que en realidad está sirviendo a todo este tipo de adoración idolátrica que en absoluto es algo cristiano ni algo que se tenga que hacer si nos atenemos a la Biblia. Así que ya veis que estos ángeles caídos se hacen pasar por personas humanas fallecidas que intentan interceder por la humanidad, ¿no?, para orientarla. Esto no son humanos, no son espíritus de personas fallecidas, sino que son demonios, son ángeles caídos engañándonos. Bueno, pues este mismo tipo de ángeles caídos, este mismo tipo de demonios son los que también se presentan tantas veces pues, en la Tierra, haciéndose pasar por extraterrestres que vienen de otros planetas para pues, interactuar con nosotros y finalmente con el objetivo de ayudar a una humanidad que va al desastre total, y de forma que cuando ellos pues, hagan una aparición en la cual se simulará la segunda venida de Jesús, tendrá mucho que ver con todo el tema extraterrestre, con todo el tema pues, de estos ángeles caídos haciéndose pasar por extraterrestres, con ese actor principal que será Satanás, haciéndose pasar por Jesús, como a modo pues, de un extraterrestre, un maestro ascendido, una especie de ser
no humano, pues capaz de ayudar a la humanidad en este callejón sin salida al cual nos estamos dirigiendo rápidamente por tantos desastres que hay por todos lados, ¿verdad? Vamos a leer lo que nos dice esta noticia que ha acontecido esta semana. Se reportaron más de 60 avistamientos de ovnis en el estado en la primera mitad de 2025, según un grupo nacional de seguimiento. En el estado de Nueva York ha registrado 66 avistamientos de fenómenos aéreos no identificados durante la primera mitad de 2025, según un informe del Centro Nacional de Informes de OVNIs. Con 66 incidentes distintos registrados entre enero y fines de junio, el Estado ha recibido informes de una variedad de misteriosos objetos aéreos que van desde orbes brillantes y triángulos silenciosos hasta discos que se mueven rápidamente y luces que cambian de forma. Por tanto, que durante la primera mitad de 2025 han habido 66 avistamientos en la zona de Nueva York, en el estado de Nueva York. Los incidentes, según Newfork, abarcan aldeas rurales, cielos suburbanos y el bullicioso espacio aéreo de la Gran Manzana. El Newfork tuvo 65 avistamientos de ovnis reportados en Nueva York en la primera mitad de 2024. El fenómeno parece afectar a todo el estado, con focos en centros urbanos como la ciudad de Nueva York, así como múltiples informes de ciudades más pequeñas como Chester, Rich y Evans Mills. Evans Mills, que se encuentra cerca de una base militar, vio repetidos avistamientos de orbes en marzo, lo que provocó especulaciones de testigos sobre posibles conexiones con actividades de defensa. Bueno, esto tampoco hay que descartarlo. El hecho es que realmente esto de los ovnis es real, los ovnis visitan la Tierra. Otra cosa es lo que se dice que son extraterrestres de otros planetas. En realidad, pues como ya digo y como veremos luego, son ángeles caídos que vienen haciéndose pasar por extraterrestres para engañar una vez más a esta humanidad caída, pero también es verdad pues que estos avistamientos a veces obedecen a tecnología militar secreta de momento, que ha habido pues una especie de transmisión al ejército, principalmente de Estados Unidos, que es el ejército con la tecnología más avanzada del mundo, y que este tipo de tecnología también a veces se suele confundir con ovnis, pero una cosa no quita la otra. Bueno, os dejo aquí el resto de la noticia por si queréis acabar de leerla, pero para que veáis que todo este tema ovni pues también cada vez va a más, se está trabajando realmente las mentes de las personas para que la gente acepte todo este tema y cuando sea el momento y Satanás venga haciéndose pasar por Jesús, simulando su segunda venida, la segunda venida de Jesús, pues pueda engañar incluso a los escogidos. Y todo esto de que los ángeles caídos pues adoptan esta forma de extraterrestres, lo tenemos por ejemplo en Apocalipsis 16, del 13 al 14, vamos a leerlo. Nos dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, fijémonos aquí el detalle, pues son espíritus de demonios, ¿quiénes? Pues estos 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Por tanto, hay unos espíritus inmundos, estos son demonios, son ángeles caídos, que se presentan a manera de ranas. ¿Qué quiere decir a manera de ranas? Bueno, cuando uno era pequeño y dibujaba a un extraterrestre, ¿verdad que tantas veces lo dibujábamos pues de color verde y con una gran boca, e incluso pues como se nos muestra hoy pues los grises y todas estas imágenes de gente que dice que los ha visto, ¿no? ¿Y cómo los dibujan? ¿Cómo los presentan? ¿Cómo los describen? Pues con unos grandes ojos, con una gran boca y con una gran cabeza. Bueno, pues a manera de ranas, parecen realmente ranas. Y finalmente, pues hoy os traemos esta última noticia relacionada con el Vaticano, en la cual vemos pues por enésima vez cómo en Estados Unidos se está trabajando la figura del Papa de turno, en este caso León XIV, que es un Papa norteamericano, por tanto todavía con más motivo, y en el cual pues se ha hecho un artículo en primera plana y de gran extensión en el interior, donde se habla pues acerca pues de este Papa León XIV, acerca de su vida, ¿no? Bueno, se presenta de una forma, yo os la voy a dejar aquí para quien la quiera leer, se presenta de una forma totalmente edulcorada. Nos dice en un artículo de portada titulada La formación del Papa, Belinda Luscombe, de la revista Time,
pinta el retrato de un hombre formado menos por las intrigas vaticanas que por la garra pastoral, la paciencia teológica y la constante presión de la humanidad. Bueno, pues vemos cómo se da un relato totalmente pues, edulcorado, idealizado de lo que es este papa actual, un papa norteamericano que va sin duda a ayudar, va a poner una gota más, una semilla más para que en la nación americana haya ese reavivamiento, esa recomunión, reconexión del protestantismo americano con lo que es el Vaticano, se restablezca otra vez esa unidad que se rompió hace tantos siglos y juntos puedan pues afrontar lo que va a ser el nuevo orden mundial que tenemos en ciernes a pocos años, a la vuelta de la esquina. Un nuevo orden mundial que va a liderar el papado, el papa que haya en ese momento. Por tanto, Estados Unidos ha sido trabajado desde hace años a través de los jesuitas y otros poderes como la masonería para que poco a poco fuera aceptando un catolicismo del cual abominaba en los primeros años de la nación, porque recordemos que Estados Unidos fue creado por protestantes que huían de las persecuciones vaticanas, por tanto las persecuciones también pues, del papado, ¿no? Todas estas persecuciones hicieron que estas gentes se emigraran hacia Estados Unidos y ahí formaran esa nueva nación. Bueno, pues sorprendentemente al cabo de los años han conseguido, a través de este trabajo soterrado, pues que Estados Unidos poco a poco pues vaya convirtiéndose en lo que ya veíamos profetizado en Apocalipsis 13, del 11 al 12, en donde se nos dice que después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí estamos viendo una primera bestia que es el Vaticano y una segunda bestia que es Estados Unidos. Y se nos estaba profetizando hace 2000 años como Estados Unidos, una nación que en esos momentos no existía, surgiría de un lugar deshabitado hasta hablar como un dragón y dar soporte totalmente al papado en sus pretensiones de restablecer su poder, no solamente en Occidente como antaño, sino en toda la tierra, y poder establecerse en Jerusalén y plantar sus tiendas entre los 2 mares en la tierra sagrada, que eso es pues en Israel, en Jerusalén. Todo esto estaba profetizado y todo esto lo vamos a ver, si Dios nos da vida, estos próximos años. En pocos años vamos a ver todo esto. Todo esto van a ser buenas noticias porque querrá decir que la Biblia tiene razón, que el Dios de la Biblia nunca miente y que, por tanto, si estas profecías se cumplen, querrá decir también que la segunda venida de Cristo está muy cerca a las puertas. Y nada más, hoy vamos a terminar con un vídeo para poner colofón a todo lo que hemos explicado hoy, todo lo que hemos leído hoy, y con esto pues daremos terminada esta conferencia. Pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Este último vídeo, pues hay cosas desde luego pues, que llaman la atención, no son bromas, realmente el Vaticano es un poder que dice ser una cosa y es otra, y todo este tipo de símbolos también son importantes a la hora de desentrañar y desentramar totalmente esta cuestión. Y nada más, pues ya dejaros pues con la página web, la página pues del granengañofinal.com, en donde tenéis todas las conferencias de todas las temáticas que hemos ido tocando estos años. También el granengañofinal.blogspot.com, donde tenéis también
todos los temas, en este caso ordenados cronológicamente. Tenéis también esta página del Gran Engaño Final de YouTube, donde están colgadas las conferencias que se han ido presentando en Girona, en directo, en un aforo pues, de gente diversa, y en las cuales pues, se ha tratado de muchos temas importantes también de conocer para poder prepararnos para lo que nos viene encima, este nuevo orden mundial que nos quieren imponer, un nuevo orden mundial por el cual vamos a tener que pasar por el tubo, y el que no lo haga pues lo va a pasar realmente mal. Y finalmente, pues daros las gracias también para todos aquellos pues, que estén colaborando en donativos y ofrendas. Siempre pues, es necesario y os lo agradecemos de todo corazón. Y nada más. Pues hasta aquí esta conferencia. Que Dios os bendiga y hasta la próxima.